Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda presentación del Libro de Oro Centenario de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Para nuestra institución y su membresía, representa un gran orgullo la edición de este valioso libro que narra su devenir histórico en estos primeros 100 años. El Libro de Oro de Esquif, escrito por el historiador César Salinas Márquez, presenta la historia, filosofía, experiencias de vida, servicios, beneficios y trascendencia de Esquif desde su fundación en 1918 hasta la actualidad. En esta tarde nos acompañan los integrantes de nuestra Junta Directiva. Ellos son Francisco Silva Moya, presidente, Diana Mendoza Velázquez, secretaria, y Mario Delgado Zúñiga, tesorero, así como Gilberto Daniel Robledo, vocal de la Junta Directiva. Como parte del auditorio, están con nosotros algunas socias y socios entrevistados por el autor, quienes compartieron las experiencias de vida que enriquecieron el contenido del libro. Muchas gracias a todos ustedes por su amable presencia. Aprovechamos este espacio para agradecer a nombre de Esquif la participación de los integrantes del comité editorial, que en todo momento fueron impulso y guía en la realización de este proyecto. Ellos son Ricardo García Peña, socio de Esquif por más de 30 años e hijo de socio que creció en la colonia Cuauhtémoc, rodeado de todos los servicios y beneficios que narra el libro, y quien actualmente es jefe de Desarrollo Social Esquif. Asimismo, está con nosotros Roberto Lara Durán, historiador y actual administrador de la colección histórica FEMSA, lo que le ha dado la oportunidad de conocer a fondo la historia de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Un aplauso para él, por favor. Nos acompaña también Luis Alfonso Cavazos Bueno, actual socio jubilado que entre su trayectoria laboral ocupó diversos puestos en Esquif, Pavitac y el Centro Escolar Cuauhtémoc, y que además se ha distinguido por su interés en el origen y desarrollo de nuestra institución. Asimismo, su servidora, Silvia Elena Ibarra Guajardo, responsable del área de comunicación institucional y directora editorial de la revista Trabajo y Ahorro. Muchas gracias a los integrantes de este comité, quienes dedicaron meses de su tiempo al éxito de este proyecto que hoy tenemos en nuestras manos. A continuación, solicitamos a nuestro presidente, Francisco Silva Moya, suba a este escenario para que dirija a todos ustedes un mensaje alusivo a este importante momento en la vida de nuestra institución. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y compartir con nosotros la enorme satisfacción que representa el tener la historia y actualidad, de tener en nuestras manos esta magnífica obra que retrata la historia y la actualidad de Esquif, institución
que ha procurado el beneficio de miles de familias mexicanas a lo largo ya de más de 100 años. Actualmente nuestra institución atiende alrededor de 20,000 familias y es patrocinada por 4 empresas: Heineken México, Fomento Económico Mexicano, Crown México y Multicolor Corporation. Skiff fue fundada en marzo de 1918 por don Luis Garza Sada, junto a un grupo de compañeros obreros encabezados por don Ireno Tobar y Momacario Salas. Los fundadores lograron que poco a poco se fueran integrando a nuestra institución desde el más alto directivo de la compañía hasta el personal de limpieza, haciendo posible que todos lograran convivir como compañeros. Así, Skiff se convirtió en una institución ejemplar al ser pionera en ofrecer servicios que antes no existían en el país o eran inaccesibles para los trabajadores, en ocasiones adelantándose a los programas gubernamentales. A través de ella, infinidad de familias han disfrutado de un altísimo servicio médico, programas de vivienda, despensas, becas de estudio, caja de ahorros y de préstamos, cursos de formaciones artísticas, académicas y de oficios, espacios para el deporte y la recreación y un acceso a eventos culturales y un ambiente sano de desarrollo. Así que imaginen ustedes el gran orgullo que representa ver plasmada toda esta historia en un documento conmemorativo como lo es ya este libro. Muchas gracias a quienes hicieron posible este logro. Gracias al comité editorial que impulsó el proyecto, por supuesto. Gracias al escritor que se dio a la tarea de leer cientos de revistas de trabajo y ahorro que narran la evolución de Skiff, que investigó en diversos acervos nacionales y que entrevistó a varios de nuestros compañeros jubilados para conocer de viva voz cómo es la vida de ellos y las de sus familias en torno a Skiff. Sin duda, este día es un día memorable para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Silva Moya por su elocuente mensaje. Enseguida, cederemos el micrófono al primer orador de la noche, nuestro compañero Roberto Lara Durán, administrador de la colección FEMSA, quien nos hablará sobre las generalidades del libro y la importancia de que nuestra institución cuente con este importante documento histórico. Buenas tardes a todos. No quiero empezar mi participación sin antes agradecer a todo el público presente, que huelga decir, estoy consciente del esfuerzo que hicieron, el sacrificio por venir a la presentación del libro y no quedarse en sus casas a ver el juego de la final, y con su respectiva carne asada y cervezas. Muchas gracias a todos ustedes. También agradezco a la Junta Directiva de Skiff por estar presente en este evento. Al comité editorial del libro de Skiff, que ya lo mencionaron hace algunos momentos también, a César Salinas, que es mi amigo y compañero de profesión, también historiador, y especialmente a mi familia, a mi esposa Sonia, que me acompaña en este evento, y a mis hijos Victoria y Carlos. Tenía desde el año 2010 más o menos que no exponía delante de ella, estoy un poco nervioso por esa cuestión, pero bueno, esperemos que el desarrollo de la exposición me lo quite. Bien, bueno, pues a mí me tocó a su servidor el privilegio de hacer un análisis somero del proyecto editorial relativo a la historia de Skiff en sus 100 años de existencia, y digo somero porque en realidad fue un trabajo bastante arduo. Ya lo mencionaron algunos participantes, como César Salinas se enfocó mucho en revisar documentación tanto a nivel institucional de la Skiff como en diversos archivos en la localidad, uno de ellos el acervo histórico FEMSA, del cual yo soy coordinador en la actualidad.
y bueno, pues también otro tipo de fuentes como las entrevistas que realizó algunos colaboradores jubilados y en activo, y también pues, los acervos fotográficos, que son una importante fuente para la investigación histórica. Podría decirse que este análisis me tocó hacerlo en reiteradas ocasiones y con otros fines desde hace más de un año, cuando tuve el honor de ser parte del comité editorial que revisó muchas veces la presente obra. La revisamos, Ricardo, corrígeme si la revisamos como 20, 25 veces aproximadamente, hasta que quedó bastante pulida. Y bueno, la pulió hasta tener el producto terminado. Y en este comité, bueno, participamos Silvia Ibarra, participamos Luis Alfonso Cavazo, Ricardo y Gilberto Daniel Robledo. Aún antes de llegar a este punto, fuimos todos los que integramos dicho comité testigos del gran trabajo que hizo César Salinas, del soporte documental que lo respaldaba, la rigurosidad metodológica con la que fue hecha y sobre todo que es algo importante que nos distingue de escritores aficionados a los que somos profesionistas de la historia, de la metodología, las teorías que respaldan toda esta publicación, y el gran estilo literario que el autor plasmó y que lo ha caracterizado desde que nos hicimos amigos y fuimos compañeros en la carrera de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, hace ya 15 años. Han pasado bastante tiempo. No fue hace 5 años, César. Muy bien. Bueno, en términos generales, las cualidades de la investigación fueron sobresalientes y el resultado es este libro que tengo en mi mano y del cual a título personal puedo resaltar los siguientes puntos. Y digo a título personal porque después de que ustedes le den la lectura debida van a sacar sus propias conclusiones. La primera de ellas, y es una cualidad que a todos nos gusta como lectores, es que es una redacción bastante amena. Es decir, César no se detiene en tecnicismos, en marcos teóricos complicados, en terminología que es propia del campo histórico y maneja todo el escrito de una forma muy amena que te invita a seguir página tras página para así concluir la obra. Realmente son más de 230 páginas, pero realmente la redacción anima a que esto se termine de leer, yo creo que en una semana si nos ponemos disciplinados. Y yo creo que haciendo una reflexión para el campo de la historia, esto es importante porque siempre se nos ha tachado a los historiadores de que hacemos escritos de autoconsumo, es decir, solamente dirigidos al gremio, que muy poca gente puede entender, comprender por la excesiva terminología que tiene, y esto es algo loable que hizo César Salinas. Por otro punto, la objetividad y la profundidad en los temas abordados. César no se detiene solamente en este libro a hacer una cronología de los hechos más importantes en la historia de SCIF, no se detiene a decir que el 30 de marzo de 1918 se funda la SCIF, no se detiene a decir que en el 44 se funda el parque recreativo en el que actualmente nos encontramos, no se detiene a decir que en el 2003 la compañera Adriana Arévalo formó parte de la junta directiva y ella fue la primera presidenta femenil que tuvo la institución. No es así, él se detiene a ver el proceso de una forma más compleja, ligando los acontecimientos al interior de la SCIF con procesos más amplios, llamémosles nacionales e internacionales. César, en este caso, bueno, aplicó todos sus conocimientos, todo el bagaje cultural que le caracteriza y lo plasma de la mejor manera en la obra. Por otra parte, y como ya les comentaba, la relación que hace de fenómenos particulares al interior de SCIF con procesos nacionales e internacionales mucho más amplios. Y algo importantísimo, y yo creo que en esta parte es vital las aportaciones que hace César al manejar información novedosa y eliminar imprecisiones históricas que la relatoría histórica de la misma Sociedad Cuauhtémoc y de las empresas que conforman el grupo vienen arrastrando desde hace décadas. Algunos ejemplos que podemos citar, y yo como coordinador del acervo histórico FEMSA, es el que en algunas revistas, en algunas publicaciones, se menciona que don Eugenio Garzazada fundó la cervecería Cuauhtémoc. Es increíble porque don Eugenio Garzazada nace en 1892 y la cervecería se establece en 1890. Entonces,
son ese tipo de errores los que precisamente el autor se trata de corregir y, bueno, establecer una relatoría histórica más científica. Otro error que por ahí se menciona en algunos otros textos es la fundación de la Escuela Politécnica Cuauhtémoc en 1906, cuando realmente, y en base a la documentación que él consultó, fue hasta 1912 que se establece. Más adelante, y bueno, cuando ustedes lean el libro, van a ver más particularizadamente cómo esta institución fue pionera en la educación técnica en el país y cómo le daba educación gratuita a los trabajadores y a sus familias en los ramos de educación primaria, secundaria y educación técnica. Otra de las aportaciones que hace por ahí Salinas es que existió una primera colonia Cuauhtémoc en los terrenos que actualmente conforman el parque de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa y junto a las colonias anexas. Esa fue la primera colonia Cuauhtémoc cuya fundación o cuyo proyecto se realiza a finales de la década de los 1920, se concreta en los 30 y hasta 1957 viene la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza que todos conocemos. Pero la primera colonia, y como lo establece César Salinas, en base a la documentación que revisó, se estableció en esta área, efectivamente. Otro punto importante es que César consultó documentos oficiales como principal fuente de información. En el terreno de la historiografía lo llamamos fuentes primarias y se diferencian de las secundarias porque las fuentes primarias es el documento puro, documento virgen, y a partir del cual ya uno puede hacer su interpretación y plasmarlo en el libro. Las fuentes secundarias uno las extrae de libros, de folletos de revistas, pero ellos traen un sesgo de interpretación del autor. En este caso, bueno, César se centra en el documento tal cual que nos heredó la época de la cual procede. Y esto es importantísimo, sobre todo considerando que muchas veces los relatos y las leyendas urbanas que circulan a veces te dan una historia que en realidad pues no pasó así. Sobre todo, y nosotros, por ejemplo, en el acervo histórico también realizamos a veces entrevistas a colaboradores y exjubilados y muchas veces se contraponen las versiones que nos dan. Y esto es porque, como nos decía el literato colombiano Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda. Es decir, el paso del tiempo va transformando los recuerdos y a final de cuentas nos queda una información ya parcial y transformada. Y el documento a los que accedió César Salinas para crear este libro precisamente evitan este tipo de problemáticas. Y bueno, también resaltar que la edición física, que como la vemos aquí, realmente es invidiable, o sea, cualquier corporativo, cualquier autor que le imprimieran este libro de esta forma, pues estaría sumamente agradecido. La verdad es que tiene una edición física envidiable y también un soporte gráfico excepcional. Es decir, tiene muchas fotografías, no solamente texto, y como ya lo comenté, César Salinas consultó para la realización de esta obra el archivo de Skip principalmente, todo el archivo fotográfico que tiene, que son miles de fotografías desde 1918 hasta la actualidad, el archivo de don Eugenio Garzazada, el archivo Manuel Gómez Morín y el acervo histórico FEMSA, que haciendo un poco de publicidad a la labor que realizo, tenemos más de 20,000 fotografías digitales y más de 10,000 fotografías físicas para que puedan ser consultados por todos ustedes y por todas las organizaciones que componen el grupo. Así es. Y bueno, ya entrándonos en el tema propiamente de los capítulos, que lo voy a tocar de forma muy somera porque, como lo digo en el prólogo, porque me tocó hacer el prólogo de este libro, a mí me gustaría que ustedes se fueran enterando por cuenta propia de todo lo novedoso que es la investigación que realiza Salinas en él. Se divide en 12 capítulos el libro. El primero de ellos se titula Una ciudad y una empresa, y en este capítulo lo importante es que César da un contexto general de cómo se crean las condiciones necesarias para que surja la industria en Monterrey y posteriormente la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. No se remonta a 1800, 1850, sino que se remonta hasta el siglo XVI con la fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, hacia 1596, fundada por Diego de Montemayor y 12 familias provenientes de Saltillo.
aborda este periodo de la fundación, aborda también toda la etapa colonial, es decir, de 1596 hasta 1821 aproximadamente, y también toda la parte del convulso siglo XIX, donde México y en algunas ocasiones Monterrey se vivían enfrascados en guerras civiles, intervenciones militares, ocupaciones, ataques indígenas, como lo retratan las películas del oeste. Eso sucedía aquí en el norte de México. Y bueno, era un panorama que no era propicio para el surgimiento industrial que posibilitaría la fundación de la cervecería Cuauhtémoc y después el establecimiento de la SCIF. Un suceso aquí, voy a resaltar solamente porque si me meto más acabaríamos aquí a las 9 de la noche. Un suceso nada más voy a recalcar lo que fue el acercamiento de la frontera en 1848 tras la guerra con los Estados Unidos. Monterrey en aquellos momentos era una provincia que no se encontraba en la frontera estaba mucho más al norte, en Texas, pero una vez que Estados Unidos le quita el territorio norteño a México, Nuevo León se convierte en un punto muy cercano a la frontera y ligado a una de las economías más dinámicas en el mundo, que son los Estados Unidos. Esto propició posteriormente que en la localidad se concentraran grandes capitales, primeramente en el ramo mercantil, que posteriormente, hacia 1890, se dirigen hacia el ramo industrial. Y es así que aparecen empresas importantes y que podría decirse son las tres básicas para entender el despegue industrial de Monterrey, lo que fue la vidriera Monterrey, la fundidora de fierro y acero de Monterrey y en especial la cervecería Cuauhtémoc. Todo esto propiciado también por la paz porfiriana que le precedió al siglo XX. También aprovechando en este caso los incentivos fiscales para establecer la cervecería dados por el gobernador Bernardo Reyes y que se tradujeron en exenciones de impuestos a las empresas, así como la migración de los estados vecinos a Monterrey. Un ejemplo claro de la migración y cómo se concentró en un sector específico de Monterrey, podríamos ubicarlo en el barrio de San Luisito, que actualmente es la Colonia Independencia, y que precisamente viene porque muchas personas de San Luis Potosí se establecieron ahí para trabajar en las fábricas que se habían establecido en Monterrey, entre ellos la cervecería Cuauhtémoc. El segundo capítulo, Ser Solidarios. César Salinas nos habla de los antecedentes de organizaciones del tipo SCIF, pero a nivel nacional e incluso internacional, como lo fueron las cooperativas, los gremios, las sociedades mutualistas, las llamadas sociedades de socorro mutuo, los círculos obreros y los círculos mercantiles, entre otros, donde podemos adivinar mucha influencia a nivel tanto nacional e internacional, incluso en algunos casos procedentes de la época colonial novohispana en México. El tercer punto ya habla propiamente de lo que es la fundación de SCIF, de cómo fueron las condiciones y el contexto en el que se estableció esta organización en beneficio de los trabajadores. Nos habla de cómo Luis Quesada García y 23 operarios, incluyendo a los señores Ireneo Tobar, Macario Salas, Daniel Martínez Muguerza, Rafael Páez y Juvencio Moncayo, firmaron el acta por el cual se estableció la sociedad cooperativa de ahorro e inversiones para los empleados de la cervecería, para los obreros de la cervecería Cuauhtémoc, que posteriormente, con el paso de los años, esta nomenclatura sufrió distintas modificaciones debido a algunos cambios ahí en la legislación mexicana. Don Luis Quesada, al momento de crear la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, puso como pedestal la máxime de la fe en el esfuerzo del hombre y su derecho al progreso y bienestar social. Y todo eso se sigue poniendo hincapié hasta el día de hoy en que el hombre está por encima de toda consideración económica y es el fin y el espíritu último de los servicios que da la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. El capítulo 4 nos habla sobre los socios, las elecciones y nuestros directivos, que es importante señalar, así como la cervecería y las empresas filiales fueron pioneras en una serie de disposiciones a lo largo del siglo XX, aquí las elecciones democráticas desde 1918 le daban un papel importante a la mujer, es decir, la mujer podía votar y ser votada. Y un ejemplo de ello sucedió
en 1924, cuando la socia Guadalupe Tofé, no sé cómo se pronuncia realmente el apellido, fue la primera integrante de una mesa directiva. Durante las siguientes décadas también otras mujeres se postularon para secretarios, para tesoreros y para presidentas, y en el 2003, como ya lo comenté al principio de mi exposición, la socia Adriana Arévalo quedó como la primera presidenta de la junta directiva de SCIF. Es decir, que desde el inicio en la SCIF no ha habido ningún tipo de distinción entre los sexos. Siempre la mujer y el hombre compartiendo las actividades, las obligaciones y los deberes de una forma equitativa, en ese sentido. El siguiente capítulo, comunicar sobre lo nuestro, que nos habla de la revista Trabajo y Ahorro, bueno, que ya se viene por ahí el centenario en el 2021, se viene el centenario de la publicación. Es la segunda publicación más antigua de su tipo en Latinoamérica, en circulación desde junio de 1921. Trabajo y Ahorro simboliza el progreso de SCIF y de sus empresas agremiadas en la actualidad, como ya lo comentamos, Heineken México, FEMSA, Multicolor y Crown México. Y esta revista durante sus casi 100 años ha sido un mecanismo para la difusión de los valores y de la cultura de trabajo que nos ha caracterizado a todos los agremiados a la institución. 6 capítulos restantes nos hablan sobre todo de lo que vienen siendo las iniciativas de punta de lanza en beneficio de los trabajadores en materias de educación, de salud, de deporte, de recreación y de ahorro. No me voy a meter mucho en esto porque, como ya les dije, sería demasiado extenso mi exposición y ya lo dejo a consideración de ustedes el sacar sus propias conclusiones y el enterarse de lo que la pluma de César Salinas escribió e investigó. Por último, bueno, cerraré mi intervención en el presente evento citando el último párrafo que escribí para el prólogo del libro. Puedo mencionar, casi sin temor a equivocarme, que la presente investigación, por el perfil del escritor, la profesionalidad con la que fue hecha y las aportaciones y correcciones puntuales de personas con más experiencia y preparación que un servidor, representa el primer estudio serio y holístico sobre la historia de SCIF en sus 100 años de existencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Roberto Lara Durán por su elocuente mensaje. A continuación, recibimos a Luis Alfonso Cavazos Bueno, socio jubilado, que nos compartirá sus vivencias en la institución y lo que representa para él formar parte de SCIF. Pues qué reto tan increíble me dejan el darme la oportunidad de tomar este micrófono y pues platicar de vivencias. Híjole, vivencias que leemos en el libro, vivencias que están al día por día aquí en la institución, vivencias que todo mundo quien tiene la oportunidad de ingresar a trabajar en las empresas patrocinadoras, pues llevará en su corazón permanentemente toda la vida. Y es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles brevemente sobre lo que nos ocurrió durante nuestros años que estuvimos por aquí. Quiero prender aquí para no pasarme mucho tiempo porque pues platicarles sobre lo que vivimos nos pudiera llevar mucho tiempo. Agradecerle a la Junta Directiva esta oportunidad. Estamos de estreno con una directiva de un mes aquí en la institución y pues ver tantas caras conocidas, amigos de tantos años, ¿sí? Les quiero platicar mi primera vez que conocí a don Eugenio Garzazada. Conocer a don Eugenio Garzazada
para nosotros niños en aquella época era algo extraordinario porque no sabíamos quién era. Íbamos a misa los domingos y al salir le hacíamos fila porque nos regalaba un chicle Yucatán, ¿sí? Y mis papás se preocupaban mucho de que salíamos corriendo a hacerle fila a don Eugenio, y muchos niños le llevaban sus calificaciones, les llevaban algunas cartitas, etcétera, y decíamos, ¿por qué no nos dejan acercarnos a él? Y dice, es que es el dueño de la cervecería, por lo que decía ahorita Roberto, ¿verdad? Es el de la cervecería. Y pues nosotros, pues está bueno, ¿sí? Sin embargo, encontrábamos en él una persona sumamente sencilla, y después tuvimos la oportunidad pues de ir conociendo un poquito la vida de toda la familia, conocer el perfil de don Isa Garza, conocer el perfil de don Francisco Gesada, don Luis Gesada, don Eugenio Garzazada y todos sus hijos. Entonces eso nos llenaba de gratitud hacia estas personas. Y al mismo tiempo, pues posteriormente, el conocer el Ideario Cuauhtémoc y ver esa oportunidad que nos da como personas de ser mejores. Bien, pero todo esto es estar con la intención de entrar a trabajar a una empresa de un señor pues que conocíamos los domingos porque nos regalaba un chicle, ¿sí? Y entonces el saber que era una gran personalidad y que ayudaba a muchas personas, ¿sí? Y empezar a hacer solicitud para trabajar en las empresas, porque al pasar por la avenida, el ver el edificio de la cervecería y decir, oye, ¿y por qué tiene luz neón en la cúpula que da vueltas? ¿Sí? Estábamos chiquillos y decía, pues es algo que quisieron poner en la cúpula de la cervecería. Ah, pues está tan bonito que yo quiero entrar a trabajar ahí algún día, ¿sí? Y le dije a mi papá en una ocasión, papá, yo quiero trabajar en esa empresa. Y decía, pues no cualquiera entra a esa empresa. Cuando yo llegaba con las calificaciones mensuales, me decía, ¿y tú eres el que quieres entrar en cervecería? No cualquiera entra a trabajar a la cervecería, entonces me tenía que aplicar por ahí. Bien, no me gusta hablar en primera persona y quiero decirles que aprendí a querer esta institución gracias a grandes personas y grandes personas que están aquí presentes, ¿sí? Y sobre todo el tener la oportunidad de vivir intensamente, no solamente la parte de empresa, sino vivir la parte de familia. El agradecer instituciones como Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, como Heineken México, FEMSA, Crown México y Multicolor, el patrocinar todavía en este siglo XXI estas empresas no es tarea fácil, ¿sí? Valorar instituciones como la Unión de Trabajadores, Pavitac, SECAC, el Salón de la Fama, donde nos tocó participar. El visualizar grandes personalidades, algunos de ellos aquí presentes. Ahorita saludábamos al licenciado Ignacio Martínez Alanís, a Manuel Almaguer, que nos acompañó el día de hoy, pero valorar la presencia de Irma Angélica Tobar, de Toyita, de Blanquita, de muchos que pues vamos a leer en el libro por allí sus apreciaciones sobre la institución. Y recordar con cariño a don Roberto González Acosta, que de alguna forma fue quien generó la idea de este libro, porque le decíamos, oiga don Roberto, ¿cómo puedo aprender más sobre Cuauhtémoc y Famosa? Y decía, léase las páginas de Trabajo y Ahorro. Oiga, pero son muchas.
Sí, pero ahí viene toda nuestra historia. No, le decía yo quiero un libro donde venga todo, sin saber que en el 2019, gracias al trabajo de César y al Consejo Consultivo, pues íbamos a tener hecho realidad ese libro. Recordar a don Luis J. Prieto, a don Héctor Lazo, a Jesús M. Leal, a Edgardo Reyes Salcido, Ángel Pámanes, que fueron para nosotros nuestros maestros. Ya lo decía, como jefes, a Manuel Almaguer, Eloy Martínez, que no sé si ande por aquí, pero que me invitó a trabajar para llevar el esquema de desarrollo social a nivel nacional. Todos los compañeros, socios, socias, activos, jubilados, las familias, que fueron verdaderos maestros y que son verdaderos maestros para nosotros aquí en la institución, y sobre todo la Junta Directiva, ¿sí? La Junta Directiva que dedica su tiempo a trabajar por la institución en apoyo a todos los socios y sus familias. Los vocales de departamento, ¿sí? Que con una labor intensa procuran el apoyar a sus colaboradores para que disfruten y aprovechen Cuauhtémoc y Famosa. Recordar a los maestros de las academias, tanto de actividades artísticas, culturales y deportivas, pero bueno, vienen a mi memoria el profesor José Inés Martínez, el profesor Raúl Aguirre, el profesor José Hernández Gama, que ahora está dirigiendo un gran coro en el cielo. En días pasados se fue al cielo y era maestro aquí de las academias. La profesora Teresita con sus clases de cocina y que nos hacía tener hambre toda la tarde por los aromas en las academias. Y bueno, el amigo Poncho Montemayor, y me detengo para platicarles de una anécdota que una vez habla Poncho y dice: oye, Lic, en la puerta hay una familia que quiere entrar a conocer o a reconocer las instalaciones de Esquif. Y le decía, ¿y cómo que quiere reconocer las instalaciones de Esquif? Sí, dice que ellos pertenecieron a Esquif y que pues quieren hacer un recorrido. Bueno, ese tipo de familias se formó aquí y salió a compartir lo que aquí había aprendido, ¿sí? En una ocasión, una abuelita estaba viendo a su nieto realizar una actividad en el teatro al aire libre y yo me fui a sentar allí a un lado de ella para apreciar el evento y dice: mi niño no es igual que mis demás nietos, mi niño está formado en Cuauhtémoc y Famosa. Es diferente porque tiene muchas tablas para hablar en público, para cantar, para bailar. Y eso lo leemos por allí en todas las anécdotas del libro. Nos dejaron un día un bebé en el teatro al aire libre, se fue todo mundo y el bebé en el portabebé estaba en una silla. Una familia se le encargó a otra y esa otra pues se le olvidó que le habían encargado el bebé. Y nuestro equipo de seguridad estaba al pendiente de que el niño no despertara, ¿sí? Y era muy, muy bonito el ver al guardia, ¿sí?, a nuestro personal de seguridad, cuidando al niño que se había quedado en Cuauhtémoc y Famosa. Cuando se dieron cuenta, vinieron por él. Fue esa misma noche, no se preocupe. Tuvimos un niño que se nos perdía en todos los eventos multitudinarios, porque sabía que lo íbamos a cuidar y se le iba a dar una paleta. En un solo evento se nos perdió 4 veces. Hubo un chango que trajimos en un evento multitudinario del Día del Niño y mordió a un niño. Y por ahí anda todavía Quique, y cuando viene me enseña el brazo y me dice: ¿te acuerdas de mí?
Le dije, claro, no pude dormir toda esa noche pensando en que se nos muriera el chango. Muy bien. Un día hubo una situación conflictiva en México y todos los soldados tuvieron que salir a atender ese problema nacional y no iban a pasar la Navidad con su familia. Pidieron al grupo de niños del grupo artístico musical fuera a alegrar a los niños. Y el general estaba presente en la presentación. Y de repente dice, ¿puedo ir a saludar al niño? Y le digo, general, claro que puede ir a saludar al niño. Dice, ¿tú sabes cómo valoro que en este momento difícil estén con nosotros? Muy bien, bueno, fue un evento, gracias, fue un evento muy intenso en la 7ª zona militar, donde un general quería saludar a un niño de Cuauhtémoc y Famosa. Bien, dentro de los eventos, pues los eventos multitudinarios, los cursos, etcétera. Y bueno, yo creo que ya pasaron más de 15 minutos y yo creo que tengo que ir concluyendo. No quiero olvidar eventos como los grupos representativos musicales, el grupo artístico, GAMS y Microgams, la revista deportiva, la revista musical, los eventos del centenario de la cervecería, los eventos para ayudar con el huracán Gilberto, Siempre en Domingo, el 21K, eventos internacionales que se tuvieron que cubrir para representar a la organización, no olvidar la clínica Cuauhtémoc y Famosa y el área de medicina preventiva que tanto nos apoya a los trabajadores. Y bien, quiero ir concluyendo mencionando que don Roberto González Acosta me decía, Luis Alfonso, Sociedad Cuauhtémoc y Famosa es nuestra universidad, aquí nos formamos nosotros. A lo mejor no tenemos un título universitario como ustedes, pero nuestro título universitario nos lo dio esta institución, ¿sí? Otros socios nos dijeron, Cuauhtémoc y Famosa para nosotros ha sido una bendición porque todo lo que tengo lo tengo gracias a Cuauhtémoc y Famosa. Tengo una casa gracias a Cuauhtémoc y Famosa. Tuve mi trabajo gracias a las empresas que patrocinaban Cuauhtémoc y Famosa. Todo lo que he logrado ha sido gracias a Cuauhtémoc y Famosa. Y bien, esta institución fue fundada como cuando se construye un edificio con unos cimientos donde el desarrollo social ya está integrado en los cimientos de las organizaciones, de nuestra organización, de nuestras organizaciones, y han hecho posible que tengamos tanta gente exitosa. El señor presidente nos dijo hace ratito, somos 20,000 socios, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Cuántos socios en 100 años hemos pasado por esta institución? No solamente en Monterrey, sino en toda la República Mexicana, ¿sí? ¿Cuánta gente ha sido beneficiada por todo esto? Yo creo que a todos ellos les tenemos que dar las gracias, porque gracias a su participación celebramos estos 100 años. Y quiero terminar para incluir a todos los socios que a lo mejor nunca hemos mencionado, que a lo mejor recordamos con el corazón, pero ya se nos olvidó en la mente. Recordar un poema de Manuel Machado que dice, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son.
y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque deje de ser tuyo para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Luis Alfonso Cavazos Bueno por compartir con nosotros su experiencia. Enseguida, daremos lectura a una breve semblanza del autor. César Alejandro Salinas Márquez nació en Monterrey, Nuevo León. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Monterrey. Se ha especializado en Historia Empresarial, Historia de Empresarios, Organización de Acervos Empresariales y la producción de arte y cultura en Monterrey. Ha laborado en instituciones públicas y privadas, en donde se ha desempeñado como investigador, redactor, analista de contenidos, archivista, consultor y tallerista. Ha publicado libros y artículos en libros y revistas a nivel nacional y fuera de México. Y ha impartido clases, cursos y conferencias sobre historia empresarial, buenas prácticas empresariales, cultura laboral y arte plástico. Actualmente es coordinador de acervos y vinculación académica en el Centro Eugenio Garza Sada, coordinador del Centro de Información Empresarial de Nuevo León y presidente de la Asociación Noreste de Archivos. Ahora cedemos la palabra al autor para que nos hable un poco sobre su obra y nos comparta lo que representó conocer a fondo la historia de nuestra institución. Muy buenas tardes a todos. Cuando vi que Tigres pasó a la final, yo estaba muy contento porque yo soy tigre, pero cuando vi la fecha que iban a jugar el partido de ida, que es justamente hoy, en unos momentos, pues empecé a temblar porque en Monterrey es difícil competir contra el fútbol. Pero bueno, estamos aquí muy cerca del volcán, ahí juega el mejor equipo de fútbol del mundo, yo diría. Pero ahí está una institución deportiva que ha demostrado éxito en los últimos años, pero aquí venimos a hablar de una institución que ha demostrado tener éxito en los últimos 100 años. Es una institución que ustedes conocen bien, la mayoría de ustedes son socios de SCIF, disfrutan los beneficios que tiene la institución, y quien esté aquí y no sea socio puede dejar su currículum allá en la mesa de entrada, y yo espero que tengan suerte esta noche. Bueno, ¿cómo inició este proyecto de libro? Yo no sé si está ya la presentación, ¿se está corriendo? No veo yo la pantalla, pero ¿sí? Bueno, en la presentación hay algunas fotos que de las 80,000 fotografías que tiene el acervo de SCIF. Son algunas fotos históricas, algunas frases, ustedes las van a estar viendo. En teoría, la presentación se debe mover sola, para los que están aquí en el equipo. ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, en 2016 le pedí a Mariana Sánchez, que está aquí conmigo, mi hermosa esposa que está aquí en primera fila, que hiciera una lista de las fechas importantes que venían en los próximos años. Esto fue en 2016. Entre todas las fechas, había fechas muy importantes de empresas, aniversarios de empresarios. Dije, la más importante de todas ellas es el centenario de SCIF, que es en el 2018. O sea, desde el 2016 lo pensamos así. Organizamos un pequeño proyecto, lo presentamos varias veces, nos dijeron que no en algunas ocasiones. Estábamos ya a punto de dejar el proyecto, pero tuvimos la fortuna de conocer a Silvia Ibarra y a Ricardo García, con quien en una conversación informal
les dijimos, oye, tenemos este proyecto, nos han rechazado ya la propuesta en 2 ocasiones, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también hemos pensado en esto, estamos dispuestos a apoyarlo porque también lo queremos hacer para el aniversario, y así es como hablaron con Gilberto Daniel Robledo, que está aquí con nosotros, y él dio todo el apoyo de la institución para hacer este libro. Entonces, ellos 3 han sido la pieza vital para que el proyecto se hiciera y para que se hiciera este tipo de libro, sobre todo, con todo lo que implica en trabajo y sobre todo, bueno, también en la inversión para hacer un libro de este tipo. Es un libro, como ustedes lo verán, pues algo pesado, pueden hacer pesas también con él, pero vale mucho la pena. Yo les pido, si tienen la oportunidad, sobre todo los que se lo ganen ahorita en la rifa, léanlo, vean las fotografías, vale la pena conocer la historia de Skiff. También quiero agradecer, aparte de ellos, a Manuel Faz, a Liliana González, María Magdalena Ponce, el equipo de Skiff que nos estuvo apoyando en este camino. Fueron 2 años, poquito más de 2 años de trabajo. Ya ahorita decía Roberto que leyeron el libro varias veces. Yo quisiera decir muchísimas veces. Ya cuando les hablaba ya hasta temblaban de que van a querer que lo leamos otra vez. Yo creo que lo podrían recitar ya de memoria, pero bueno, fue mucho trabajo que hicimos para que el lector final tuviera el mejor trabajo posible. Y bueno, también nos estuvieron ayudando en las fotografías, en todo, nos estuvieron apoyando el equipo de Skiff, pero también se formó un comité editorial donde estuvo Luis Alfonso Cavazos, que nos acaba de hablar en un momento, Roberto Lara, quien también nos habló ahorita, y estuvieron participando también en el libro Arturo Palacios y Oscar Rodríguez en cuanto a la información para hacer este libro. Y en especial yo quiero agradecer también a mi esposa Mariana Sánchez, que desde el inicio ella tuvo pues la idea de hacer esta lista, identificar que en el 2018 Skiff cumplía su centenario y me estuvo apoyando en este proyecto como en prácticamente todo lo que hacemos. Yo estoy muy agradecido contigo, Mariana, por este gran apoyo que siempre me das. Y también quisiera agradecer a las 4 empresas patrocinadoras que finalmente son las que hacen posible este tipo de proyectos: a FEMSA, Heineken México, Crown México y el Caribe, y Multicolor, que son las empresas patrocinadoras de Skiff. Ahora, ¿cuál es la importancia de hablar de Skiff? ¿Por qué dijimos en el 2016 que era lo más importante a lo que debíamos dedicarle todos los esfuerzos? En primer lugar, es Skiff la primera institución que buscó el bienestar de los trabajadores con el apoyo de las empresas. Eso es muy importante porque existían antes sociedades mutualistas, cooperativas, sindicatos, pero la característica de Skiff es que ellos dijeron, vamos los trabajadores a organizarnos, vamos a buscar nuestro propio bienestar y vamos a pedirle apoyo a las empresas. Y algo que no sucede en esa época ni en este momento en casi ninguna parte del mundo es que las empresas les hicieron caso, las empresas los apoyaron. Este organismo como Skiff fue único en su tiempo y hoy sobre todo es una de las pocas instituciones que pueden presumir esto, una buena relación entre los trabajadores y las empresas para el desarrollo de los propios trabajadores. En todo el mundo es muy difícil encontrar otra institución como esta. Además, Skiff rastrea la creación de la cultura regiomontana. Todo lo que nosotros entendemos como cultura regiomontana, nos dicen codos, pero nosotros decimos somos ahorradores, dicen que somos trabajadores. A donde quiera que usted vaya va a decir, sí, es que los regios son trabajadores, son perseverantes, son innovadores, son emprendedores, son un tipo de persona. Esa es la cultura regiomontana. La mayoría de esos valores se creó dentro de las empresas y se puede rastrear dentro de Skiff, la cultura regiomontana. Además, Skiff generó programas y servicios que no existían a nivel nacional. Antes de que existiera el IMSS, ya había un seguro médico para los trabajadores. Antes de que existiera el Infonavit, ya existía un servicio para darle casas a los trabajadores. Antes de que existieran las compañías de seguros,
ya había seguros colectivos dentro de SCIF, y antes de que existieran los servicios de despensa, las tarjetas que ahora ustedes tienen, SCIF creó su propio sistema para darle despensas a los trabajadores. Y curiosamente, que es algo que pocas veces se dice, de SCIF surgieron compañías que veían que los programas funcionaban y decían, oye, esto puede ser un buen negocio, y de aquí surgieron compañías de seguros, compañías que daban servidespensas, no sé si la ubican, surgió precisamente aquí de la idea de SCIF, y una serie de servicios a nivel nacional que se crearon con la inventiva, y eso quiero reconocerlo, con la inventiva del trabajador. Se ha dicho mucho que las empresas de cervecería eran paternalistas y el trabajador, o sea, como un papá, y el trabajador era como un niño que pues no sabe qué quiere, no sabe pensar por sí mismo y solo está a lo que le dé el papá y a lo que le diga el papá. Y en este libro rompemos ese mito. El trabajador desde el inicio, desde 1890, fue un trabajador activo, un trabajador inteligente, un trabajador que proponía, que buscaba cómo organizarse y cómo buscar su propio bienestar a través de la solidaridad con los otros trabajadores y de la cordialidad con sus patrones. Esto era muy importante, una característica que tiene sobre todo SCIF. Y yo estoy muy contento porque nos acompaña la hija de Ireneo Tovar, que fue el trabajador que propuso la idea de crear la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. No sé si pudiera ponerse de pie para que le demos un aplauso. Muchas gracias. Bueno, hace 100 años, don Ireneo Tovar, Macario Salas, tuvieron una idea. ¿Qué es lo que ellos vieron? Una situación completamente desfavorable. No tenían que comer, los salarios estaban muy bajos, no tenían seguro médico. Cuando un trabajador se enfermaba tenía que pagar medicinas, médico, y ese día no se lo daban como discapacidad o incapacidades ahora. Ese día lo perdía, no se lo pagaban, y si tu enfermedad duraba más tiempo te despedían. Esa es la realidad del trabajo en México. Conseguir una casa era imposible, la mayoría vivía hacinado en casas de renta, aquí en la colonia Larralde, en las colonias de alrededor, vivían en tejabanes. Cuando se hizo la primera colonia Cuauhtémoc, hay solicitudes de los trabajadores donde decía, yo ya me quiero mudar a la casa, y le explican, oye, apenas la casa está en obra negra, y dice, está mejor que mi casa actual. O sea, imagínense el nivel de vida que ellos tenían. Y ellos dijeron, no vamos a esperar que nos los dé el gobierno, ni vamos a esperar que nos dé la empresa, nos vamos a organizar nosotros mismos. Y empezaron los trabajadores a decir, vamos a hacer una sociedad cooperativa, porque SCIF comenzó como una sociedad cooperativa. Y hablaron con el resto de sus compañeros y la mayoría les dijo que no, y solo unos cuantos, entre ellos el Ireneo Tovar, quienes creyeron en esta idea y fueron convenciendo poco a poco a los demás, hasta que hablaron con Luis Quesada, quien les dijo, yo los voy a apoyar desde la empresa, y don Luis Quesada fue el que dio el impulso a esta sociedad. Es decir, fue una inventiva obrera. En el capítulo número 1, como lo habló ya Roberto, lo que quiero destacar ahí es que Monterrey tuvo 300 años de historia, desde 1596 hasta 1890 y tantos. 3 siglos de historia. Pero solo en 40 años se hizo la ciudad industrial de México. O sea, 40 años contra 3 siglos. O sea, ustedes dirán, pues es muy poco. ¿Qué pasó en esos 40 años? Pues yo se los quiero decir, lo tenemos aquí enfrente. Empezó la industria en Monterrey con la cervecería Cuauhtémoc y todas las empresas que se derivaron de ella a cambiar al país y a cambiar sobre todo a nuestra ciudad. En este capítulo se ve cómo se logró eso y empezaron a llegar personas de todas partes. Los primeros trabajadores venían de otras ciudades aquí de México y pedían permiso a la cervecería, le decían, oiga, yo puedo dormirme aquí, a los alrededores. Y le decían, oiga, pero está muy lejos su casa. Y le decían, no, es que no tenemos dónde vivir, venimos de San Luis, me acaban de contratar.
y Cervecería armó las primeras casas provisionales en la misma planta aquí alrededor, hasta que ellos vieron que era una necesidad y empezaron a gestionar el programa de vivienda, que fue de los primeros que ellos comenzaron. En el capítulo número 2 hablo de cómo los trabajadores comenzaron a ser solidarios entre ellos mismos, es decir, siempre hubo un reconocimiento de que eran como hermanos. Y esta idea suena muy romántica y algunos dirán, bueno, o sea, ¿cómo era posible? Pero así lo hacían. Vivían en las mismas colonias, nos cuentan incluso los jubilados que se conocían, sabían quién trabajaba en cada empresa, se veían aquí en Esquif, jugaban dominó, estaban en los billares, jugaban fútbol, iban a las albercas, llevaban a sus hijos a las academias, venían por ellos para llevarlos a las escuelas también del grupo. Es decir, era toda una comunidad y Esquif era también una ciudad dentro de la ciudad. Ahorita se habla mucho de ese concepto, las inmobiliarias, como si lo estuvieran inventando, pero hace ya 100 años ya había una comunidad en donde tenían todo a la cercanía. El trabajador podía llegar a su trabajo caminando, aquí viviendo en las colonias cercanas, y aquí tenían absolutamente todo. Había tiendas, había un comedor, había un deportivo, estaba el teatro, había cine, había las escuelas aquí alrededor. Era una comunidad muy, muy interesante. En el capítulo 3 hablamos del propósito de Esquif, en donde los empresarios pasan de la caridad, es decir, de dar dinero para ayudar a causas filantrópicas, a la fe, como lo definía Luis Quesada, la fe en el esfuerzo del hombre, así él lo definía. ¿Qué es lo que él decía? Todas las personas son las responsables de sí mismas y de su bienestar con base a su trabajo y a su ahorro. Por eso es el lema de la revista y el lema principal de Esquif: la persona debe trabajar para su bienestar y una parte de lo que gana lo debe ahorrar para su bienestar futuro. Es decir, te debes garantizar tu bienestar presente y tu bienestar futuro a través del trabajo y el ahorro. Y una idea que ellos marcaron en la vida de las personas es que ellos decían: el obrero puede llegar a hacer lo que él quiera. O sea, el trabajador puede llegar a hacer lo que él quiera. En muchas de las haciendas se les pagaba a la gente con comida, no se les daba siquiera un sueldo. Y les decían: ¿para qué quieres estudiar? Si tu papá es obrero, tú vas a ser obrero. Tu papá es zapatero, tú vas a ser zapatero. O sea, no había una movilidad social. Y se les consideraba: oye, pues tú eres un obrero, o sea, tienes ciertas características propias de un obrero que no vas a poder romper. Y la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa grabó en cada uno de los miembros esta idea: tú puedes ser aquello hasta donde te lleve tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, tu ahorro, tu estudio. Fue entonces Esquif una cadena de movilidad social y todavía lo es ahora. Y otra idea que ellos dijeron: Esquif debe ser para el mejoramiento moral, material y cultural de los trabajadores. Ellos decían: una persona tiene muchas facetas, tiene muchas inquietudes personales, no solamente es una masa de músculos que viene a trabajar dentro de la empresa, sino que es una persona. Tiene inquietudes artísticas, tiene inquietudes culturales, tiene inquietudes educativas, quiere que su familia cada vez le vaya mejor, y Esquif va a ser el medio por el cual ellos accedan a la satisfacción de estas inquietudes. Esto es lo que ellos valoraban sobre todo de Esquif. Y en el capítulo número 4, al hablar de los socios y las elecciones, yo destaco una cosa: Esquif fue la escuela de democracia durante 100 años de la mayoría, de todos los miembros que estaban en este lugar. ¿Por qué? Porque desde el inicio ellos podían votar y ser votados. Cada miembro tenía un voto, independientemente de que fuera el directivo de la empresa o fuera el trabajador de la línea, todos eran iguales dentro de Esquif. Podían votar, podían ser votados, y cuando en muchas instituciones o sindicatos, que de hecho todavía sucede, los líderes permanecen casi para siempre, casi hasta que la muerte los separa de su cargo, en Esquif había democracia moviéndose las
juntas directivas cada 6 meses, después cada año, y ha ido cambiando. Pero no había lo que podríamos decir una lucha por el poder, sino una batalla por el servicio. Ser parte de la dirección de SCIF era, ellos decían, una oportunidad de servir a los demás sin un sueldo, sin buscar deseos personales, sino el simple satisfacción de servir a sus demás socios. Y eso es algo que dejaron muy marcado en SCIF, una democracia con tintes más reales que incluso los sindicatos obreros que había en ese entonces y que hay todavía. Y otra cosa era también la importancia que tuvieron las mujeres. Las mujeres votaron hasta 1954 y en SCIF votaban desde 1918. O sea, imagínense la realidad para una mujer de 1918 de poder participar en una votación, aunque sea interna, cuando ellas no podían votar en México hasta 30, 40 años después. Esto fue una escuela también de democracia para las mujeres y había grupos de mujeres que participaban en las elecciones. A mí me daba mucha risa cuando empezaron unas mujeres a hacer como su partido y unos trabajadores les dijeron, oye, pues las mujeres y la política no compaginan, y les hicieron unos carteles que decían esto es cosa de hombres, ¿no? Y las mujeres le hicieron también sus cartelones y decían, el hombre gobierna la casa, la mujer solo puede gobernar a su marido. Y entonces ahí había también como una lucha política muy interesante, y este grupo después hizo un grupo feminista dentro de SCIF, que se llamaba Grupo Feminista Cuauhtémoc y Famosa. O sea, ahí imagínense eso dentro de SCIF. Era un lugar donde se podía hacer eso, donde había esa libertad, ese compañerismo para poder hacer ese tipo de cosas impensables en la época. O sea, estamos hablando de una época completamente diferente. Y cuando Guadalupe Tofé, como lo explica Roberto, se propone para participar en una junta directiva en 1924, en ese entonces era impensable que una mujer, para empezar decían que una mujer no podía estar platicando con un hombre que no fuera su marido o su familiar. Imagínense una mujer tener que asistir a las juntas con hombres, pues eso era en la época muy, muy complicado. Los papás no las dejarían a las señoritas. Y proponen a Guadalupe Tofé y se sube un trabajador a defender la candidatura de Guadalupe y se los quiero leer. Dice, quien no se inclina reverente ante la mujer obrera no merece estar con nosotros. Quien ponga trabas a la evolución de la mujer mexicana hacia el progreso no es digno de llevar en sus venas la cálida sangre de los Cuauhtémoc. Así es, compañeros, que como hombres, como caballeros y como mexicanos debemos brindar esta oportunidad a nuestra compañera. Eso es 1924, un trabajador de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa defendiendo la candidatura de Guadalupe Tofé, que triunfó, por cierto, en las elecciones. Es muy interesante ver esta cuestión de los partidos. Por ejemplo, los obreros que vestían pantalón azul hacían el partido de los pantalones azules, el partido de los overoles, el partido de las corcholatas, el partido de las etiquetas, y ahí había esa pugna, ¿no? En el capítulo número 5 hablamos de comunicar sobre lo nuestro, y ahí destaco nada más la revista Trabajo y Ahorro. Es la segunda revista más antigua de México. O sea, Sociedad y Cuauhtémoc tiene la segunda revista más antigua de México, creada en 1921, y es una de las revistas en todo el mundo, en su tipo, más antiguas en todo el mundo, que todavía permanece en publicación. En 2 años la revista cumple 100 años, cumple el centenario, la revista, de publicarse ininterrumpidamente. O sea, eso también es un prodigio editorial que ustedes no deben dejar de hacer. Y también en este capítulo vemos cómo surgió la cultura de SCIF, de trabajo, ahorro. Cuando vinieron los trabajadores, venían de diferentes situaciones. Muchos venían del campo, la mayoría eran campesinos, otros eran mineros, y cada uno representó un reto que ahora llamaríamos un reto para recursos humanos. ¿Por qué?
Cuando venían ellos a trabajar aquí a la empresa, les daban 15 o 20 minutos para tomarse un break, se iban a su casa, se quedaban dormidos y ya no volvían. Esa era la cultura que ellos traían. Cuando iba el gerente a regañarlos, ellos decían, pues lo dejamos para mañana. O sea, la producción, imagínense, de cerveza. Eso era algo que me llamó mucha atención, que una persona le dice, ¿cuál es el problema? Lo dejamos para mañana. O sea, ya ahorita ya es la merienda, ¿no? Ellos tuvieron que crear una cultura interna de que el trabajador de esas empresas, pues es trabajador, es perseverante, es puntual, ahorra, es respetuoso, trata bien a los demás, considera la dignidad humana. Toda la cultura que ustedes conocen y viven en sus empresas, la tuvieron que crear porque la cultura no es una obra de la naturaleza. La cultura la crea el propio hombre, la difunde, se comparte, se fortalece y sobre todo se difunde para que permanezca. Si ustedes no quieren perder esta cultura que se ha desarrollado en 100 años, la tienen que difundir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos y todo el tiempo dentro de sus oficinas tienen que difundir esta cultura que ustedes tienen, que es la cultura, yo diría, de los regiomontanos. En el capítulo 6 vemos cómo se creó la caja de ahorro y eso también es muy interesante porque cómo convencer a un grupo de trabajadores que están acostumbrados a no tener nada y que piensan que no tienen suficiente para ahorrar, ¿cómo convencerlos de que tienen que tener una cuenta de ahorro? Yo no sé cuántos de la población general de México tienen una cuenta de ahorro, pero imagínense en 1918, no estaban acostumbrados a ahorrar. Y el que quisiera hacerlo, cuando iba a los bancos, en los bancos les decían la cuenta de pulgas. Una cuenta de pulgas era que aceptaban cantidades muy chiquitas. Y la mayoría de los bancos les decía, ustedes no pueden tener una cuenta porque no ganan lo suficiente. O sea, no voy a gastar en llevarles una cuenta. Y por eso crearon entonces ellos su propia caja de ahorro. Pero llevó muchos años convencer a los trabajadores de que ellos podían ahorrar. La mayoría decía, yo no gano lo suficiente. Ahorrar es para los ricos, yo apenas tengo para comer. Pero ellos lo fueron convenciendo y cuando vieron cómo tenían ya logrado un ahorro y con base a su ahorro se compraban una casa y podían pagar la escuela de sus hijos y podían tener una mejor vida, se empezaron a animar. En 1918 la caja de ahorro empezó con 134 pesos entre todos los socios. Y en 1944 llegaron a 1 millón de pesos. Tenía más dinero la caja de Skiff que el Banco Mercantil del Norte el Banco Mercantil de Monterrey, lo que ahorita es Banorte. Tenía más dinero la caja de ahorro de Skiff que Banorte en cuanto a cuentas de ahorradores personales. Nada más para que se den una idea de cuánto empezaron ellos a tomar el ahorro como uno de las características de Skiff. También hicieron ellos las comisiones de auxilio permanente, hicieron un comedor. Tenemos los testimonios de las personas que cuando salían de la fábrica y querían comer, buscaban dónde comer. El que le iba bien alcanzaba el Jardín Cerveza, a menos que no los corrieran porque había muchas visitas de extranjeros. Pero si no, tenían que comer arriba de tablas, arriba de lo que pudieran alcanzar, hasta que crearon el primer comedor aquí en Skiff, que es justamente donde estamos hoy en esta presentación. Entonces, esto fue también muy importante para los trabajadores y ellos decían, el comedor no solamente tiene que dar un espacio para comer, sino debe proporcionar nutrición y sabor a precio accesible y con comodidad para los trabajadores. Era toda una idea que surgió en Europa y se aplicó de las primeras veces aquí en México. La proveeduría también fue algo muy espectacular para ese tiempo, no existía ese modelo. Estuve revisando algunas revistas en donde decía que venían alemanes y franceses a estudiar el modelo de la entrega de despensas de Sociedad de Cuauhtémoc y Famosa porque lo querían aplicar en Europa. O sea, imagínense qué tan avanzado estaba ese sistema para que se tomara como modelo, no solamente a nivel nacional, sino en otros países. El trabajador hacía una lista de los productos que quería y se los llevaban a su casa.
se los cobraban por nómina. Esa era lo de la proveeduría. Pero lo más importante que ellos querían, o uno de los puntos más importantes, era tener una casa, un hogar propio. Y en 1944 se entregaba, por ejemplo, una casa cada 48 horas. La cervecería o los grupos de las empresas patrocinadoras fraccionaron alrededor de 12 colonias alrededor de esta zona. Estamos hablando de 12 colonias fraccionadas por un grupo de empresas. O sea, si yo tengo ahí un mapa de las colonias, entre ellas pues la Larralde, la Regina, las Puentes, de muchos sectores, los 7 sectores de las Puentes, hasta Valle Verde, ya de las últimas, allá por Nogalar. La cantidad de casas que ellos fraccionaron para sus trabajadores no lo ha hecho ninguna otra empresa en el país hasta donde lo tenemos registrado. Es la mayor cantidad, y eso también es muy, muy destacable para Skiff. Pero uno de los servicios más valiosos es la clínica, que también es una de las mejores clínicas que tiene el país, una de las mejores clínicas privadas que tiene el país, en donde los socios pueden ser atendidos por los propios socios, que esto también es algo destacable que ya no existe. Otra de las apuestas que ellos hicieron fue por la educación. Cuando se creó Skiff, nada más por darles un dato, el 95% de las personas en México eran analfabetas. No sabían leer, no sabían escribir, y en muchas empresas, cuando una persona tenía ciertos estudios, no la contrataban. ¿Se imaginan por qué, no? Se acostumbraba a aprovecharse de la gente. Decían, yo prefiero un trabajador ignorante que venga y trabaje, se vaya a su casa y no me exija y no haga nada. Aquí se decía, yo quiero un trabajador preparado, cada vez mejor preparado, y que sus hijos puedan aspirar a lo que ellos no tuvieron en su momento. Es decir, la educación como la movilidad social, desde 1918, cuando todavía había gente trabajando en las haciendas, ganando solamente comida. Ellos decían, vamos a crear un centro de desarrollo social que sea como un universo propio para que la gente pueda estar feliz. Esa era la intención de crear este centro en donde estamos, este centro de desarrollo. Y ellos decían, los trabajadores en esa época, a mí lo que me gusta de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa es que yo puedo trabajar, estar un tiempo ahí de diversión, de recreación y volver feliz al día siguiente a trabajar. O sea, eso cómo contribuía a la felicidad del trabajador y disminuyó completamente la rotación laboral dentro de las empresas, que eso era algo que gana. Es una ventaja competitiva que tienen las empresas de este grupo, el que los trabajadores están felices de pertenecer a esta institución. Esto también es muy importante. Ahora, en cuanto al deporte, que ya es el último capítulo, no sé si ustedes sabían, Skiff es la cuna de la mayoría de los deportes profesionales en Monterrey. Aquí empezó a jugar en los campos de Skiff los que después se convirtieron en los Rayados de Monterrey. No sé cuántos de ustedes le vayan a Rayados, pero aquí empezó a jugar los Rayados. Yo les digo por qué, no había otros campos. Skiff era el único que tenía campos profesionales. Aquí se empezaron a jugar el equipo Carta Blanca, que ahora es Sultanes. El béisbol profesional empezó también en Skiff. El fútbol profesional empezó en Skiff. Cuando empezó el fútbol americano, que ahora son los Borregos, empezaron a jugar en los campos de Skiff porque no había otros. El tenis también, que era la afición de un empresario regiomontano, empezó aquí también en Skiff. La arquería, que también fue una cosa de época, empezó aquí. Y el ciclismo, Skiff tenía los mejores ciclistas del país en los años 50. Eran los que los buscaban para ir a las Olimpiadas. Empezó aquí también el softball, tenía una liga muy importante de voleibol, y la natación pues también fue muy importante. Entonces, Skiff fue la cuna del deporte en Monterrey, y eso es algo que también tendría que destacarse. Y había atletas aquí en Skiff que compitieron incluso en las Olimpiadas. O sea, ese grado estaba del desarrollo del deporte en Skiff. Pero Skiff pues no era necesariamente un espacio para desarrollar atletas de alto rendimiento, sino que ellos decían, vamos a promover el deporte para la salud,
para que el trabajador tenga una mejor salud. Era como salud preventiva. Y para armonía, para que aprendan a trabajar en equipo, para que mejoren su disciplina, sus valores personales. Es decir, fue una escuela también para los trabajadores. Algunas de las frases que me dijeron los socios de Skift, me decían, Skift es una extensión de mi hogar, que eso para mí me dijo mucho. Aquí se sentían seguros, cómodos. Otro jubilado me dijo, es el sitio en donde he sido feliz con mis padres y ahora con mis hijos, porque tienen generaciones completas que han estado aquí, como es el caso de Ricardo. Otros me decían, es la institución por medio de la cual lo he obtenido todo y por el que estoy dispuesto a darlo todo. O sea, esta es una satisfacción que tenían los trabajadores que decían, la empresa me da tantas cosas que yo voy a esforzarme para darle también a la empresa, es decir, un ganar-ganar. Otros me dijeron, es la escuela de la vida para ser mejor persona, que ese era uno de los lemas que tenía Skift, ser mejores personas para el mundo. Y otro me dijo, es algo por lo cual le doy gracias a Dios cada día de mi vida. O sea, esos son los testimonios que ustedes van a estar encontrando ahí en el libro. Y me gustaría cerrar con 8 puntos que yo creo que deberían regresar a las empresas. Si no lo entendieron, o si no lo voy a decir más claro de todo lo que dije anteriormente, ustedes disfrutan algo que ya no existe en el mundo, que ya no está. Los que quieren acceder ahorita a un trabajo y a unas prestaciones como las que tienen ustedes, pues se tienen que mudar de planeta. No sé en cuál sí las estén dando, pero ya no existe y cada vez va a estar peor. Skift es una institución que sigue manteniendo esta filosofía y es responsabilidad de ustedes luchar para ayudar a que permanezca, pero sobre todo que lo valoren esto que tienen. El primer, yo le llamé los 8 poderes que tiene Skift, que es algo que sirva para ejemplo para otras empresas. El primero es el poder transformador de la cultura. Ahorita existe algo que la gente dice, yo quiero la gratificación inmediata. O sea, quieren todas las cosas con el menor trabajo posible y ya. La cultura Skift demuestra que hay un poder transformador en la cultura con base al trabajo personal. El que quiere lograr algo tiene que trabajar para lograrlo. El otro es, ahora se habla mucho de consumo y todo te están bombardeando a qué es lo que vas a comprar, qué es lo que te vas a endeudar, qué es lo que vas a sacar en abonos. Antes en Monterrey había muchas cajas de ahorro, ahora hay muchas casas de empeño, nada más por decirles un dato. Entonces, ahora se da con eso. Ahora se habla mucho de la confrontación, de en qué somos diferentes, si eres fifí o no eres fifí, o si eres de izquierda o si eres de derecha, o si eres, no sé. Entonces, Skift habla de la cooperación. Ahora se habla mucho de la división, Skift habla ahora de la unidad. Y con base a esta cultura, ellos dicen cómo hay que ser mejores personas para el mundo. Eso es lo que enseña Skift. El segundo es el poder del enfoque en la dignidad del trabajador. Skift fue un ejemplo de cómo en una empresa poner primero al trabajador y considerarlo como un ser humano. Que esto suena como una idea lógica, pero aún hoy hay empresas en las que no existe este principio de la dignidad del trabajador. El trabajador es una persona, todas las personas tienen un valor y lo más importante dentro de una empresa es la persona, su desarrollo y su familia. Esto enseña ese poder del enfoque. El poder del esfuerzo. Skift enseña que el bienestar debe conquistarse permanentemente. Esto que ustedes están disfrutando ahora, 100 años después de la fundación de Skift, fue resultado, consecuencia de esfuerzo de muchas generaciones que estuvieron proponiendo, luchando, gestionando, defendiendo estas prestaciones, estos servicios. Les toca ahora a ustedes no venir solo a disfrutarlas, sino también ver cómo contribuir a que crezcan y a que permanezcan. El poder de la perseverancia es relacionado a esto. No existe un entorno perfecto y no esperen a que exista. Hay que sobreponerse a esta realidad
y ustedes mismos proponer algo para mejorar continuamente a la sociedad. El poder de trascender con valores. Skift demostró que una empresa puede ser exitosa teniendo gente exitosa. Es decir, que una empresa no necesariamente tiene que ser exitosa explotando al trabajador o buscando cómo darle lo menos a sus empleados, sino al contrario, vamos a ser exitosos haciendo que ellos logren todo el desarrollo que puedan alcanzar. Y el poder de la solidaridad es este modelo comprobado en donde la empresa gana y el empresario gana. Pero también el poder de la generosidad lo ha demostrado Skift en cuanto a las empresas, porque las empresas se han demostrado hasta hoy, a pesar de las fusiones, a pesar del cambio ahí de los nombres de las empresas patrocinadoras, han seguido patrocinando Skift, y esto demuestra que la generosidad de la empresa ha tenido suficiente fruto. Y por último, el poder del ejemplo. Skift fue el ejemplo de cómo hacer una empresa exitosa en cordialidad con el personal de las empresas. Y a mí me comentaba una persona que estuvo mucho tiempo ligada al sector empresarial aquí en Monterrey, y él me dijo, nosotros no teníamos que inventar nada, yo estaba en recursos humanos de una empresa muy grande, y decía, cuando teníamos que hacer algo, solo decíamos, ¿qué está haciendo la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa? Volteábamos a ver qué estaban haciendo ellos, investigábamos un poco y lo copiábamos. Lo que se hizo en Skift se aplicó en otras empresas en Monterrey y en el país, sirviendo de buen ejemplo de cómo beneficiar a la empresa, pero a la vez cómo beneficiar al trabajador. Este es su legado, y ya nada más a mí me gustaría decirles, valoren este legado que tienen, luchen por este legado que tienen y que permanezca así como ha estado 100 años, otros 100 años más, y a sus hijos y a sus nietos que puedan verlos también aquí dentro de Skift. Muchas gracias. Muchas gracias a César Salinas Márquez por plasmar la riqueza de nuestra historia en este documento, que sin duda quedará para la posteridad como contundente ejemplo de la filosofía humanista que distingue a nuestras empresas patrocinadoras desde hace un siglo. Enseguida procederemos a la rifa de 10 ejemplares de esta edición entre los asistentes. La rifa se realizará a través de los boletos que les fueron entregados a su ingreso a este salón. Asimismo, les recordamos que tanto para las personas que adquirieron su libro como para los que resulten ganadores de la rifa, el autor estará firmando los libros al terminar el evento. Pedimos a los integrantes de la Junta Directiva nos acompañen en este escenario para proceder a la realización de la rifa. Bienvenidos, adelante por favor. Si gustan, por favor, hacer girar la tómbola para… ¿Quién va a ser el primero en sacar el primer número ganador? Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy emocionados de poder estar con ustedes en esta noche tan especial, en la presentación de nuestro libro de oro. Y pues el libro ganador o el socio ganador es el 0549. 0549. Muchas felicidades. A la persona ganadora le pedimos por favor nos acompañe aquí en el escenario y nos dé unos minutos para hacer la entrega a todos juntos. Si gusta subir, por favor. Ok, el siguiente número es el 612.
El siguiente número es… Mucha suerte. Es el número 503. 503. Muchas felicidades. El siguiente ganador es el número 0506. 0506. Felicidades. El siguiente es el 0519. ¿Otro? Nuestro siguiente ganador es el número 0545. 0545. Muchas felicidades. El siguiente es el 0530. El siguiente ganador es el 0509. 0509. Muchas felicidades. Gracias. Nuestro ganador es el número 0528. 0528. Felicidades. Ok, el último número es, vamos a darle mucha vuelta. Es el 0610. Movemos esta, Mario, ¿me ayudas a moverla para acá? Para que nos salga en la foto. Muy bien, les pedimos que posen para la fotografía. Si gustan, por favor, correrse un poquito para acá, para que queden centrados. ¿Salen así o qué? Muchas gracias, muchas felicidades. Un aplauso para todos ustedes y también un aplauso para todos nuestros expositores de esta noche. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ahora, con esto terminamos nuestra ceremonia y procederíamos nada más a la firma por parte del autor, tanto de las personas que obtuvieron un libro en la rifa como de quienes lo adquirieron. Muchas gracias a todos por su amable presencia. Que tengan una bonita noche.